de San Pedro, por ejemplo, tiene la particularidad de que acompañó a Jesús en momentos muy importantes de su vida, incluso llegó a negarlo. Y a pesar de eso, lo convirtió en la piedra de la iglesia, y eso demuestra cómo, de alguna manera, podemos ser, como seres humanos, a veces podemos quizás trastabillar, como dicen allá en el pueblo, tropezar un poquito, pero la fe en Jesús, el arrepentimiento verdadero y el querer seguirlo nos puede hacer parte de sus grandes discípulos. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes que puede dejar San Pedro. Y que probablemente no estamos seguros, también José Gregorio Hernández como humano tuvo sus luchas, tuvo también sus retos, sus desafíos, el anhelo de ser cada día mejor, y yo creo que eso lo llevó sin duda alguna, y ya estamos seguros que sí, creemos que así fue, a convertirse en lo que fue, en un gran médico y en un gran santo. Y justamente vamos a Guárico. Les invito a que escuchemos el testimonio de María Gabriela García. Más que testimonio, ella es la presidenta de la cofradía del doctor José Gregorio Hernández, y ella recibe diariamente cualquier cantidad de comentarios, de oraciones, pero también promueve la fe por el beato trujillano en tierras de Guárico. Vamos a escucharla. José Gregorio Hernández es un instrumento de fe para nuestro país. No fue casualidad que fue beatificado hace 2 años cuando estábamos viviendo una pandemia, sino fue diosidencia, porque José Gregorio Hernández vino a decirnos que no perdamos la fe. Un hombre de carne y hueso que pasó haciendo el bien a través de su vocación de servicio, de ser médico, de ser docente, maestro. Es el testimonio desde Guárico, la fe del pueblo que además la hemos visto en Guárico, en Zulia, en Caracas, y por la mensajería de texto, además, Juancho, llega desde cualquier parte del país e incluso del mundo, porque nos pueden ver por YouTube, Globovisión en vivo. Usted se mete allí a YouTube, escribe Globovisión en vivo, va a ver el recuadro que dice emisión en directo, le da clic allí, nos ve, y hay incluso un chat para que usted pueda dejar sus comentarios. Así que participe, este es el momento, hay que hacerlo, 10:41 minutos, saludamos a toda la audiencia a través de YouTube en cualquier parte del mundo y aún en Venezuela, donde nos están siguiendo, así como a todo el pueblo de La Pastora, donde se encuentra la comunidad histórica La Pastora, donde se encuentra ahora también nuestro querido José Alejo Benítez, y nos trae más detalles. José Alejo. Seguimos en cobertura especial por la conmemoración de los 104 años del paso al cielo del doctor José Gregorio Hernández. El equipo de Globovisión continúa en vivo y directo desde la esquina de Amadores, lugar donde atropellaron al médico de los pobres para posteriormente morir en el Hospital Vargas de Caracas. Vamos a conversar con la feligresía que se acerca a este lugar y consultarle por qué es devota del doctor José Gregorio Hernández. Buenos días. Ante todo, por tantas cosas y tantos milagros que me ha hecho, por ser vecina de la parroquia, porque vivo aquí a media cuadra y porque tengo mucho que agradecerle. ¿Qué se siente vivir en la parroquia donde el doctor José Gregorio Hernández desempeñó sus funciones como médico y como laico católico también? Demasiadas cosas juntas, nostalgia, alegría, felicidad, muchas cosas, porque uno convive en esta parroquia y por aquí es mi transitar todos los días. Justamente es lo que le iba a preguntar, ¿cómo ha visto el tránsito durante todos estos años de esta esquina tan populosa donde el doctor José Gregorio Hernández sufrió ese fatídico accidente? Normal, muchas veces se hace misa, muchas veces venimos a hacer oraciones de celebración de cumpleaños, como también se le celebra poco el nacimiento, porque mucha gente, que muchísimos millones de personas que son devotas de él por tantos milagros que nos ha hecho, pues siempre estamos pendientes, y cuando hay alguna celebración, como pasamos el día a día por acá, pues siempre estamos pendientes de estar aquí, pues darle gracias a Dios y al doctor José Gregorio. Finalmente, en este día tan especial, ¿qué le pide usted al médico venezolano que está en los altares del cielo? Que me haga otro milagro más en sanación para mí, para familiares que están enfermos, mi hijo que está en una silla de ruedas y que le pido todos los días para que lo sane, y a mi hermana también, Candelaria, que está en una cama. Amén, que así sea. Cuente con la intercesión del doctor José Gregorio Hernández. He hecho muchos favores, de verdad que me hizo un milagro demasiado grande que no tuve la oportunidad de expresarlo ni llevar la carta a la iglesia de la Candelaria como decían que había que hacerlo. Y a mí prácticamente, yo tengo uno de mis 4 hijos que vivió gracias a Dios y a él. ¿Puede contarnos ese milagro, por favor? ¿En qué consistió ese milagro? Ese milagro consistió en que yo tengo una casa de 2 plantas, de las antiguas de aquí a La Pastora, y mi hijo Joan Pernilla, cuando tenía 6 años,
Yo venía llegando del trabajo y se cayó del primer piso, pero no por la escalera, sino rodó directo al piso, se fracturó el cráneo. Y yo pasé por aquí con él a las 11 o 12 del día, y yo no creía en él, yo no tenía fe en él, y cuando miré hacia allá, le dije, bueno, José Gregorio, en tus manos lo dejo, si lo has de dejar vivo, que me quede bien, y si no, llévatelo. Y él me alzó la carita con 6 años y me dijo, no llores por mi mamá, y se desmayó, y llegué a la avenida Baral, y ahí me recogió mi esposo, y fuimos al Vargas, y en el Vargas cuando llegó inconsciente, y todos los médicos dijeron, ¿qué le pasó a este galán? Pero se me acercó una persona que yo no sabía quién era, y era un muchacho joven, como de 48 años, vestido de blanco, le tocó la cabeza y le dijo, duérmete galán, que mañana amanecerás bien. Lo atendieron los médicos, lo iban a operar a las 7 de la noche, y ya lo iban a preparar para quirófano, y se le hizo otra placa. En la primera placa se le ve la fractura abierta, y en la segunda placa, por dentro, en el cráneo. En la segunda placa aparecía con puntos, y yo no creía en él. Y en ese momento el personal médico dijo, ya la doctora viene a operarlo. Le dije, bueno, pues la doctora pidió otra placa, vamos a hacerla. Y le hicieron la placa, y cuando compararon las dos placas, la doctora dijo que por qué se estaba creyendo en tontería. Y yo le dije, yo sí creo. No, pero él va para quirófano. No va para quirófano porque ya lo operaron. Y cuando él despertó, después de la inyección que le pusieron, 4 horas durmió, y cuando despertó, que estaba solo en una habitación en el Vargas de pediatría, me dijo, mamá, ¿qué hago aquí? Y yo le dije, ¿te caíste? Sí, y me dijo, sí, pero un señor que usted tiene en una foto en mi casa me tocó la cabeza y me dijo, duérmete que mañana amanecerás bien. Y ya estaba operado. Qué conmovedor la forma como actúa el doctor José. Pude, de verdad, en ese momento, porque lo tuvieron hospitalizado por observación 5 días, que no pude llevar la carta, como decían, para enviarla a Roma. Sin embargo, se presentó otro milagro, para mí un milagro. A mi hijo en su trabajo lo mandaron a trabajar a Barbados. Y cuando estaba allí, pues, tenía que hacer un máster. Y los profesores en inglés le preguntaron, ¿qué historia relataría usted de Venezuela? Y él dijo, yo no me acuerdo de mucho, porque era muy pequeño, pero déjame preguntar, ¿por qué? Digo, bueno, relata una historia de tu país en inglés, porque aquí hablamos inglés. Y él me llamó y me dijo, mamá, ¿qué fue lo que pasó conmigo exactamente? Y luego, ¿por qué? Y dice, bueno, porque el primer día de clase me piden que haga una historia y yo quiero hacerla de José Gregorio Hernández, y sacó la mejor nota. Así actúan los santos en la vida de la feligresía, y así Dios a través de ellos hace milagros. Con este testimonio de fe regresamos el pase al estudio. Adelante. José Leo Benítez, un testimonio de una materialización del doctor José Gregorio Hernández, aquel joven de más de 40 años, describe la persona, la hermana, con un vestido totalmente de blanco, coloca su mano sobre la cabeza, le dice, duerme tranquilo, mijo, que tú mañana vas a estar sano. Ahí estaba el doctor José Gregorio Hernández. Bernardito Luzardo. Y seguimos en contacto con nuestros compañeros desde la calle, y ahora de nuevo con Fabiana Ortega. Fabiana, un gusto estar de nuevo contigo para que sigas compartiendo con nosotros testimonios. Hola Bernardo, buenos días. Ya a esta hora nos encontramos a las afueras del Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de la Candelaria. Ha cesado un poco esta lluvia que pues invadió a la ciudad capital desde muy tempranas horas del día, pero no ha sido impedimento para que los devotos del Beato José Gregorio Hernández se congreguen en este epicentro espiritual el día de hoy. A mi lado, una de las feligreses devotas del doctor José Gregorio Hernández, conocer su caso. ¿Qué le agradece hoy al Beato doctor José Gregorio Hernández? Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, mira, yo inmensamente agradecida, proclama mi alma la grandeza de Dios. Jesús de la Misericordia, José Gregorio Hernández, fui salvada de un carcinoma que me salió en un pie. Cuando tuve el diagnóstico, entramos en oración, por supuesto, con la fe, la confianza, y un mes después, cuando el médico me dijo que tenía que amputar, yo le dije, no, ya estoy sana. José Gregorio se me presentó 2 días, me sanó, y aquí estoy, gracias a Dios, completamente sana, es el resultado de mis últimos exámenes. ¿Cómo se le presentó? ¿Qué recuerda de aquel episodio? Bueno, yo estaba dormida, sentí un ruido en mi cuarto, como la respiración de mi madre, que ya no está en este mundo, y cuando volteo buscando, veo a mis pies y estaba Jesús de la Misericordia, José Gregorio Hernández. Me sentí una emoción, recé, con mucho cuidado saqué el pie y allí me habló, me dijo qué me tenían que hacer, cómo me iba a quedar mi pie, y al otro día también volvió y estuvo sanándome, haciéndome la cura. ¿Qué siente al sol de hoy estar hoy acá también agradeciéndole su estado de salud? Mira, la gratitud en el nivel de lo que he vivido, un milagro, no la puedo describir.
creo que la gratitud es una emoción, es algo muy profundo y hay que agradecer las gracias a Dios, pero sobre todo creer, Dios existe y creo que los humanos nos desviamos porque no entendemos quiénes somos y para lo que estamos y cuál es la fortaleza espiritual que nos mueve. Muchísimas gracias. ¿Nos dice su nombre y su apellido? Gracias, Luz Neri Pérez Hidalgo. Gracias, señora Pérez. Es parte de los testimonios que recogemos a esta hora, pero además a lo largo del día hemos visto cómo poco a poco se han congregado feligreses de distintas partes del país. Una de ellas me acompaña. Bienvenida a las cámaras de Globovisión. Su nombre y su apellido y de dónde viene. Soy Mireya Carrasco, vengo de Onoto, estado Anzoátegui, pegadito de Sarasa, Guárico. ¿Cuándo salió de Anzoátegui para acá? ¿Qué la hace movilizarse hasta la ciudad capital, tal día como hoy, un 29 de junio, viendo hacia la cámara? Bueno, en este momento tenía años que soy fiel creyente más del doctor José Gregorio. Desde el año 98, el doctor José Gregorio hizo un milagro en mí, el cual tenía una úlcera gástrica en el esófago. Desde ahí, teniendo un sueño con él, después de tantos medicamentos, yo no hallaba ya qué hacer, ni los médicos hallaban qué hacer conmigo, sino operarme la úlcera para ver qué hacía. Y con un sueño del doctor José Gregorio, mandándome él mismo unos medicamentos caseros, eso mejoró mi estómago, yo no podía comer nada, ahora yo puedo comer todo, nada me hace daño. Mi úlcera desapareció, desde ahí me convertí en más fiel creyente. Cuando fueron sacadas las reliquias del doctor José Gregorio para exponerlas, yo vine aquí a Caracas, me decían cuidado con la pandemia, porque fue en el momento que precisamente era la pandemia, me hicieron una entrevista igual. Y yo dije que el mismo doctor José Gregorio nos protegía de que nosotros no nos contagiáramos, porque el que siempre mantiene la fe en él, yo estoy seguro que se mantiene sano y salvo. En este momento, yo me encuentro por aquí es porque ando detrás de una operación debido a una mala praxis médica que cometieron conmigo en Guárico, Sarasa, y me mantengo con mucha fe en él, que yo sé que él se va a llegar el día y la hora que él me va a ayudar a que esta operación salga bien. Amén, para que así sea. Su mensaje para incluso las personas que quizás no conocen este poder divino que aseguran recibir los devotos del doctor José Gregorio Hernández, ¿cómo obra Dios a través de la intercesión del beato José Gregorio Hernández? Oye, eso es grande, o sea, porque la fe más grande es tenerla en nuestro Padre Celestial. Y a través del doctor José Gregorio Hernández, yo estoy seguro que todo, mientras tú pidas con fe a él, todo te lo concede, porque el doctor José Gregorio es un apóstol nuevo de Dios, o sea, como fue el San Andrés, como fue Pedro, como fueron sus apóstoles, todo eso. ¿Nos repite nombre y apellido? Mireya Carrasco. Gracias, señora Carrasco, por compartir su historia y su testimonio de fe el día de hoy, acá a las afueras del santuario arquidiocesano Nuestra Señora de la Candelaria, al fondo justamente la imagen del beato. Beato, que para muchos es el santo popular, llama la atención en estos dos testimonios, cómo aseguran haber visto la imagen del doctor José Gregorio Hernández en una suerte de sueño, que pues justamente luego de este episodio tendrían una recuperación en sus casos. Recordar lo que ha insistido en las autoridades eclesiales, que es Dios quien obra, pero el beato José Gregorio Hernández, así como las otras 3 beatas que tiene nuestro país, son intercesores de Dios. Nosotros seguiremos acá este 29 de junio en el marco de los 104 años que se conmemoran de la muerte del beato José Gregorio Hernández, conociendo más historias y testimonios de fe. Por lo pronto, Bernardo, es el aporte que puedo ofrecerte a esta hora, pero continuamos con más a lo largo del día. Gracias, Fabianita, por compartir con nosotros estos testimonios. Allí estábamos viendo, fíjate que compartió José Alejo, Juancho, la persona, la devota, que daba el testimonio de cómo José Gregorio Hernández sanó a su familiar, y coinciden las historias en ver a una figura vestido de blanco, tal cual como se muestra en las imágenes. Y te decía al principio de esta transmisión que hay un milagro un presunto milagro, del cual se está hablando mucho en Boconó, allá en mi pueblo, en el estado Trujillo, el profesor Roberto Mejía. El profesor Roberto Mejía padecía de cáncer desde hace 3 años. Él dice que un día, ya le vamos a hacer llegar la foto a la negra para que nos la coloque ahí en pantalla, un día apareció en sus sueños, en su cuarto, le dijo, ¿dónde tienes el dolor? Él le indicó el lugar, lo tocó y le dijo, ahora reza. Y pues eso quedó allí. Él se levantó a la mañana, le comentó a su familia, me sucedió esto, pero no pasó del núcleo familiar hasta que fue a la doctora que le atendía
La doctora le hace las pruebas y dice, ¿dónde está el cáncer? No está el cáncer aquí. Empiezan a hacer pruebas y hasta esta hora, 10:53 de la mañana, no hay una explicación científica y, según ha dicho el profesor Roberto Mejía allá en Boconó, está en estudio esto, ya están en conversación con la iglesia, porque cabe resaltar que es un trabajo, un protocolo que no es sencillo. Compartí la historia en mi cuenta en TikTok, Juancho, y aparte de esto que te estoy comentando, es increíble la cantidad de comentarios que me llegaron de personas que dicen, yo viví lo mismo, lo juro por Dios, y así decenas de comentarios. Es impresionante, además, cómo coinciden unos con otros. Así que el doctor José Gregorio Hernández, luego de haber tenido esta envoltura, vamos a decirlo así, corporal, luego al momento de expirar, su espíritu ha seguido activo entre nosotros, entre la humanidad, para primeramente dar la gloria a Dios, pero trabajando por los hombres y las mujeres, claro está, la obra de la humanidad. 0412-377-3910. Sigue el pueblo compartiendo esta cobertura.